resume toda la ley y los profetas. Y el primer mandamiento, encontramos una relación vertical, Dios y el hombre. Y en el segundo mandamiento encontramos una relación horizontal, el hombre con el hombre. Cuando nosotros rompemos con la relación vertical, es inevitable que las relaciones humanas sean afectadas. Por eso cuando nosotros no tenemos un amor profundo, un amor honesto, no es perfecto, pero es honesto con nuestros hermanos, es precisamente porque nuestra relación vertical se ha fracturado. Nosotros hemos visto hasta ahorita dos enseñanzas. Primero vimos la importancia de ser un discípulo, porque para que ese discípulo sea discípulo es necesario que sea nacido de nuevo, que en verdad haya creído el Evangelio. Pero luego vimos lo que identifica a un verdadero discípulo, a un verdadero siervo. Y ahora vamos a ver en tercer lugar, o en nuestra tercera enseñanza, discípulos que su prioridad es dar gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor. En verdad lo disfrutamos. Hay momentos, Señor, que quisiéramos que nunca acabaran. Y este momento es uno de ellos. El estar en tu presencia, el estar a tus pies abrazados, es la cosa más deliciosa, Señor, es la cosa más hermosa. Estamos expuestos a tu palabra. Señor, de verdad nos gozamos y nos alegramos. Es verdad que nos confronta tu palabra, que nos martilla y muchas veces, Señor, nos hace trizas. Pero gracias por eso, porque no nos dejas en nuestra misma condición. Y es, Señor, nuestro deseo que a partir de hoy tú hagas una obra en cada uno de nosotros, como tus siervos, como tus discípulos. Que en verdad, Señor, haya en nosotros un corazón hambriento por tu palabra, un corazón sediento por hacer tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por la vida de los hermanos que han estado, Señor, atentos a la palabra. Muchas gracias. Nos ponemos nuevamente en tus manos, Señor, pidiendo tu ayuda, tu socorro, humillándonos, reconociendo que nadie, Señor, en lo absoluto es competente para predicar tu palabra. Nadie lo somos. Necesitamos tu ayuda, tu Espíritu Santo nos guía para ser fieles, Señor, a tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Una de las cosas más importantes para un verdadero discípulo de Dios o un discípulo de Jesús es que este discípulo, este siervo, busque todo lo que en todo lo que hace, dar gloria a Dios. Recordar frecuentemente cómo se llevó a cabo nuestra redención, en cómo el Señor bajó de la tierra para que nosotros pudiéramos subir al cielo, su muerte en la cruz, su glorificación, un rey que se hizo siervo, que buscó dar siempre la gloria al Padre.
Cuando el Señor fue a la cruz y tomó nuestro lugar, Él ahí mostró el verdadero corazón de lo que implicaba tener una vida totalmente rendida a los propósitos de Dios. Un discípulo, un siervo que busca dar gloria a Dios necesita y debe entender que su vida ya no le pertenece, como vimos en nuestra enseñanza pasada. Este siervo ya no vive para sí mismo. Su mente, sus planes, sus decisiones ahora son los de Dios. Este siervo busca dar gloria a Dios, y en eso resume toda su vida, en complacer a su Señor y su Dios. Nosotros vemos esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él tomó la naturaleza humana, procuró hacer todo eso todo el tiempo. Es por eso que después de ser bautizado se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dice Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo capítulo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La pasión número uno de nuestro Señor Jesucristo fue siempre buscar la voluntad del Padre. Él produjo la complacencia que cada siervo debe producir también. El verdadero discípulo, el siervo, sabe que toda su vida está reducida a una sola cosa: la búsqueda y el cumplimiento de la voluntad de aquel que lo llamó. Es algo que es importante cuando nosotros hablamos del servicio, es que tiene que ser un llamado, porque tú puedes ser un teólogo, pero si Dios no te ha llamado, Dios no, es como en el caso del pastor. La persona puede tener mucho conocimiento, puede ser muy santa incluso, pero no ser pastor. Pastorado es algo muy serio, es algo muy delicado, y nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso. El apóstol Pablo, en medio de la persecución y en prisión, trató de llamar la atención a la iglesia de Filipos para que pudiera vivir con gozo también en medio de cualquier circunstancia. Pablo estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en las iglesias, de tal manera que él había escuchado de las desavenencias que había en la iglesia de los filipenses. Y para poner un poco en contexto de lo que vamos a ver, voy a leer Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. Filipenses 4, 2 y 3. Dice: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo, de alguna manera, está en contacto con las iglesias por las que él ha pasado y está preocupado por algunas situaciones que él ha escuchado, porque se dice que hay posibles divisiones, y es por esa razón que Pablo en su carta habla de un modelo o de un estilo de vida y de una forma de convivir, de una manera de servirse el uno al otro en medio precisamente de esas desavenencias por las que la iglesia está atravesando. Esto nos va a ayudar a comprender mejor los versículos que preceden al texto
de la humillación. Vamos a leer Filipenses 2, versículo 1 al 4. Filipenses 2, 1 al 4 dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En nuestro estudio, en nuestra segunda enseñanza, ya vimos algo acerca de esto, pero es importante mencionar lo que Pablo está diciendo aquí: ser de un mismo sentir. Y hermanos, eso requiere de humildad, tener amor unos para con los otros. Eso requiere de comunión diaria con Dios. Ser de un mismo espíritu, ahí se requiere de madurez espiritual. Ser de un mismo propósito requiere que mi voluntad se apuesta en las manos de mi Dios. Esto es lo que cada uno de los discípulos o siervos debe hacer para poder cerrar esas grietas que se pueden crear en algún momento en la iglesia. Porque, hermanos, ¿qué es la iglesia? ¿Tabiques? ¿Qué son? Personas pecadoras, culpables, comunes y corrientes, ordinarias. Eso es la iglesia. Y eso, hermanos, porque somos eso produce grietas. Y Pablo lo que quiere o lo que intenta hacer es que nosotros podamos cerrar esas grietas que se crean en algún momento. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque como verdaderos siervos podríamos decir: sí, amén, pero no sabemos qué hacer cuando se necesita ser como Pablo dice que seamos, sobre todo en situaciones que enfrentamos cuando tenemos que discutir alguna cosa. Tenemos que, incluso, hermanos, estando en la misma iglesia local, doctrinalmente hablando de doctrina general, no siempre estamos de acuerdo. Alguno de ustedes puede decir que Jesús viene antes de la tribulación. Otro puede decir: no, pues yo creo que viene a la mitad. Otro puede decir: no, pues yo creo que al final. ¿Sí? Pero bueno, eso no debería de romper nuestra relación. Ahora, la respuesta de Pablo la vemos en los versículos siguientes. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto que está mencionando Pablo aquí es lo que cada uno de nosotros, como discípulos, como siervos del Señor, debemos hacer, porque no existe otra manera de enfrentar esas situaciones que enfrentamos en estos tiempos tan difíciles, donde la iglesia del Señor pasa por tantos problemas, por tantas divisiones. Encontramos la respuesta o la fórmula para que seamos de un mismo sentir. Este texto nos muestra al Dios que creó todas las cosas, con todos los privilegios de la divinidad, y Él dejó todo para venir a la tierra y rescatar a rebeldes que necesitaban ser convertidos en verdaderos discípulos que den gloria a Dios.
Alguien ha dicho, si quieres conocer qué hay en el corazón del hombre, no le des responsabilidades, dale privilegios, porque un verdadero siervo jamás usará esos privilegios para promoverse a sí mismo o su nombre. Él lo hará solo para que Dios sea glorificado. Si un siervo no está preocupado por la gloria de Dios en el manejo de los privilegios que Dios le ha entregado, entonces no podemos hablar de un siervo del Señor. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nadie de nosotros tenemos el conocimiento, tampoco las habilidades, las dificultades, las tentaciones de otros. Y para poder comprender eso, pues debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo, quien trató con esas cosas como nadie más lo hizo. Él es nuestro modelo por excelencia como siervo. ¿Sí? Esto como introducción. Ahora, en primer lugar, nosotros vamos a ver cuál es la actitud que hubo en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esta palabra actitud en el original es phroneo, significa tener solicitud, tener un mismo sentir. Hay una disposición natural de mi vida y de mi espíritu que apunta hacia una dirección. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que en nosotros debe de haber una inclinación natural en nuestra vida, en nuestro espíritu, similar a la que hay en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay algo muy importante. La frase haya pues en vosotros, en el original, está en tiempo presente y de modo imperativo. Y el hecho de que estén en tiempo presente, Pablo nos deja ver que está llamando a sus lectores a tener una actitud mental y una disposición de vida continua. Que yo como siervo tengo que adoptar la actitud de Cristo como un estilo de mi vida. Yo no puedo tratar de ser un siervo ahora y mañana soy un tirano y engreído que afecta a los demás, o que renuncia al servicio solo porque algo no le gustó. Es que en la iglesia nadie me hace caso. Nosotros podemos comportarnos hoy como siervos en un momento, pero dada una situación que me afecta a mí, ese siervo se desvanece, como dice el pastor Chuy, ¿verdad? Es de chocolate, se derrite. O lo que es peor, aquí soy un siervo, pero ¿qué está sucediendo en mi hogar? De ahí lo que yo mencionaba hace un rato. Muchos dicen, ¿por qué a mí el pastor no me llamó para ser el líder de matrimonios? Pero no eres líder en tu casa, no eres un esposo, no eres cabeza, no estás ejerciendo el ser cabeza. Y el ser cabeza no es ser mandón, no es que tú vayas a tu casa y digas esto es lo que se va. No es eso. El ser cabeza es santificar a la esposa. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través de la escritura. Es llevarla a la palabra, enseñarle día con día, mostrarle a través de tu vida y a través del estudio que ella tiene que ser santa. La mujer debe de ser santa por el esposo, no a pesar del esposo. Entonces, ¿qué pasa en casa? Ese siervo se desvanece, ¿verdad? Porque es un siervo o un discípulo en la iglesia, pero en su hogar no lo es. Se trata de un estilo de vida
una forma de ser continuamente y permanente. Ese es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Si soy un verdadero discípulo, un verdadero siervo, entonces me llevará a comportarme como un siervo. No importa dónde esté, no importa lo que suceda, no importa las circunstancias. Yo soy un siervo que solamente busca dar gloria a Dios. Piensen en un hermano que tiene un conflicto. Mario, pues te tocó. Voy a agarrar a Mario. Yo tengo un problema con Mario y yo lo ofendo a él, pero el pensamiento de Mario es solamente dar gloria a Dios. Cuando él tiene ese pensamiento, en cierto modo eso va a ser impenetrable. ¿Por qué? Porque es lo que quiere es dar gloria a Dios. Entonces yo llego y lo ofendo, pero su pensamiento, él dice, yo solamente quiero honrar a Dios. Eso entonces le va a permitir a Mario decirme a mí, hermano, no te preocupes, no pasa nada. Cuando yo venga y le diga, Mario, perdóname, fíjate que me equivoqué en esto, él va a decir, no hay problema, hermano, no hay problema, porque él quiere dar gloria a Dios. Ahora, la persona que ofendió, en este caso yo, me doy cuenta que ofendí al Señor y le ofendí a Mario, entonces yo voy a él porque entonces yo entendí que es importante dar gloria a Dios. Y cuando yo me acerco a Mario, el interés de él es dar gloria a Dios. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros pensemos en la gloria de Dios, no en la gloria nuestra. Porque nosotros en cualquier circunstancia queremos salir ganando. ¿Sí? No importa dónde estemos, no importa lo que suceda, no importan las circunstancias, porque yo soy un siervo, un discípulo, que lo único que deseo es que Dios sea glorificado. Eso es lo que mi esencia dice que yo soy. Pero eso implica, hermanos, un ejercicio de mi voluntad. Yo tengo una responsabilidad aquí. Yo no puedo ser un siervo en contra de la voluntad de Dios. Si es verdad que Dios hace la transformación en mí, pero yo tengo que participar de eso, tengo que renunciar a los deseos de mi carne, a mi orgullo, a mi altanería, a mi soberbia, a mi egoísmo, a mi egocentrismo. Yo tengo que pelear en contra de la división provocada por ese egocentrismo, por ese orgullo que siempre tenemos en todo tiempo, de esa frivolidad que existe. Yo tengo que pelear en contra de la actitud rebelde de mi corazón todos los días, de tal manera que mi corazón no se exalte por encima del propósito al que Dios me ha llamado. Es algo activo, hermanos, algo que yo necesito hacer todo el tiempo, porque Dios da la gracia, pero yo tengo que participar de eso. Entonces piensen, la fe, ¿quién la provee? ¿Y quién cree? Dios no cree por nosotros. Ahora, Dios me preserva en esa fe, pero ¿quién persevera? Nosotros. Es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Sí? Dios da la gracia, pero yo tengo que participar de eso. La palabra de Dios habla de ambas cosas, ¿sí? De la soberanía y la responsabilidad del hombre. Mis hermanos, nosotros no somos títeres en las manos de Dios. Ahora bien, por ser un imperativo en que aparece la frase haya pues en vosotros, eso significa que no es una opinión, no es una sugerencia del apóstol Pablo. En esa condición apostólica, Pablo está ejerciendo la autoridad y dice a los filipenses, y por supuesto a nosotros también, haya pues en vosotros. ¿Qué? Esa actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cómo? Pues de manera permanente. Tú y yo necesitamos abrazar eso, y eso requiere de la renuncia de nuestra voluntad. Todos los días. Dios
nos ha transformado en discípulos o en siervos, y eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Él, siendo Dios, se ofreció como un cordero inmolado. Y esa misma actitud la tenía cuando Él estaba en los cielos. Esa actitud que el Señor tomó fue desde el cielo, aquí en la tierra, un rey que se hace siervo, un poderoso que se hace débil, el justo que muere como un injusto. Mira, dice la Escritura que el que quiere ser el mayor debe de ser servidor de todos, ¿sí o no? Ahora yo te pregunto, ¿quieres ser el mayor? ¿Qué pasó? ¿Sí o no? Es que nosotros cuando pensamos en quiero ser el mayor, yo quiero ser el pastor. Ni el pastor es mayor en ese sentido como el mundo lo ve. El pastor tiene una autoridad, pero una autoridad no es una autoridad en sí misma, es una autoridad que beneficia para la iglesia, porque el pastor está sujeto al Señor, ¿sí? Entonces, un Dios santo que se hace pecado, un rey que se hace siervo, un poderoso que se hace débil, el justo que muere como injusto. Hermanos, el ser un siervo es un milagro glorioso que Dios hace en nuestros corazones. Y alguien escribió esto. Pongan atención. Este autor dice: Señor, yo soy como Juan y Jacobo. Yo evalúo a los demás en términos de lo que ellos puedan hacer por mí, alimentar mi ego, satisfacer mis necesidades y darme ventaja estratégica. Yo me aprovecho de las personas, aparentemente para tu gloria, Señor. Pero la verdad es para mi gloria. Señor, vengo a ti a tomar una posición ventajosa para tener favores especiales, tu guianza para mis propósitos, tu poder para mis proyectos, tu aprobación para mis ambiciones, tu cheque en blanco para lo que yo deseo. Yo soy como Juan y Jacobo, porque ellos le dijeron, ¿verdad, Señor? Permítenos que cuando estemos en el cielo, uno esté a la derecha, bueno, ahí en tu trono, uno esté a la derecha y el otro a la izquierda. Porque pues, ellos hicieron la cuenta, somos 12, 6 y 6, y pues al principio de cada fila pues debe de haber uno. Queremos ser nosotros. Mis amados, de verdad es un privilegio servir a Dios. Es la cosa más extraordinaria. Es la cosa más maravillosa, de verdad. De verdad, tiene momentos agrios, tiene momentos difíciles, tiene momentos duros, pero no hay nada más maravilloso que servir a nuestro precioso, glorioso, hermoso Salvador Jesucristo. No hay nada más hermoso. Es por eso que Dios tiene que transformarnos, a la imagen de Jesús, hasta que nosotros alcancemos esas actitudes de cómo Él era o cómo Él fue de este lado de la eternidad cuando Él estuvo en la tierra. Ahora veamos en segundo lugar el abandono de su posición. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ya vimos la actitud que debe de tener un siervo. Ahora vamos a ver en segundo lugar el abandono de la posición. Dice el versículo 6 de Filipenses 2, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa, a algo a que aferrarse.
Jesús es Dios desde la eternidad. Y cuando bajó de posición, hermanos, Él no dejó de ser Dios, porque Él no cambia. En Él no hay sombra de variación, como dice Santiago. Y aunque Cristo, cuando se encarnó, tomó forma de hombre, nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser el Dios eterno. Él no puede dejar de ser Dios, ¿sí? Pero deja su lugar de la gloria para venir y estar entre nosotros. Ese Dios que nada ni nadie lo puede contener, lo que dice los primeros de Reyes 8, donde Salomón está haciendo el templo, y dice: pero es verdad que habitarás este lugar. Si los cielos de los cielos no te pueden contener, tú habitarás este lugar. Ahora piensen en esto, hermanos. Dice Juan que el que le ama, dice Juan 14, a partir del versículo 22, dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora piensa, si los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cómo explicas que ese Dios, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, habita en ti y en mí? Es que deberíamos vivir asombrados, hermanos. Cuando perdemos de vista el Evangelio, vivimos como simples mortales. Y eso es lo que somos, pero hermanos, debemos de vivir asombrados delante de nuestro Dios. Jesús, nunca dejó de ser Dios. Ese Dios que no tolera el pecado en la santidad de su ser, no consideró esa posición y la abandonó. Cuando Jesús descendió, hermanos, ¿de dónde lo hizo? ¿De la azotea de este edificio? Del cielo. ¿Sí? Él estaba y está por encima de todo. Y eso es lo que nosotros debemos enfatizar aquí. Nadie de nosotros nunca hemos estado ni estaremos. No existe una comparación. No importa cuánto seamos humillados tú y yo. No importa cuánto tenga que humillarme yo, jamás estaré en la posición que estuvo nuestro Señor Jesucristo cuando Él comienza a humillarse, hermanos. Él estaba en lo más alto. Él estaba, en la eternidad. Y cuando yo comienzo a humillarme, ¿dónde comienzo a hacerlo? Aquí. En mi condición pecaminosa. Ahora, ¿en verdad consideras que es una humillación? O tomar el lugar que nos corresponde. El Señor comenzó como creador santo, yo como criatura, pero con una mente entenebrecida, con un corazón podrido, como un títere del pecado. En otras palabras, cualquiera en esa posición merece con toda justicia ser humillado, pero nunca nuestro glorioso Señor Jesucristo. Ese Dios santo, 3 veces, el Dios santo que disfruta de la adoración pura, sin intenciones secundarias, a quien le servían los ángeles, ese Dios decidió descender sin dejar de ser Dios. Es por eso que es una incongruencia, hermanos, cuando alguien que dice ser discípulo o siervo de Dios viva como Él quiere vivir. ¿Y qué decir de los que viven como magnates, verdad? Porque despojan a sus ovejas de su dinero, o porque son unos tiranos que ni aun las personas se les pueden acercar porque infunden temor por la soberbia que ellos tienen, por la arrogancia y el orgullo de su corazón. Mis hermanos, cuando Cristo se encarnó,
Él nos dejó ejemplo, el ejemplo más grande de cómo manejar los privilegios. Ningún otro ser tiene más posición, más poder, más autoridad, ni conocimiento que nuestro Señor Jesucristo. Y teniendo todo Él, todo el poder del universo, Él se dejó crucificar en un madero por hombres débiles y pecadores. Él tenía una autoridad que aún los vientos le obedecían, y teniendo los privilegios de la divinidad, los puso a un lado y descendió. Por eso es que el Salmo, el libro de los Salmos, comienza con el Salmo 1. Y todos pueden decir, claro, pero ¿te has preguntado por qué el libro de los Salmos comienza con el Salmo 1? Porque algunos dirán, no podía comenzar con el Salmo 2. Pero no es a eso que me refiero. Piensa qué dice el Salmo. Un libro que está hecho para alabar a Dios, para honrarlo, para glorificarlo, para cantarle. El Salmo 1 o el libro de los Salmos debería de comenzar con un salmo dándonos una cátedra de cómo alabar a Dios, cómo levantar nuestras manos, cómo levantar y hacer grandes cantos. Pero no comienza así. El Salmo 1 comienza diciendo: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Por qué creen que comienza así? Les voy a dar un minuto para que piensen. Ya estamos al final de nuestro seminario. Gócense. ¿Sabes por qué comienza así? Porque si tú no dejas el camino de pecadores y no meditas en la ley de Dios día y noche, no podrás alabarlo de manera como Él merece. Esa es la razón. Nosotros no necesitamos una clase de cómo adorar a Dios. Nosotros necesitamos una enseñanza de cómo dejar de pecar para poder honrar a Dios. No podemos hacerlo de otra manera. Y meditar en su palabra día y noche. Día y noche. Hermanos, nosotros deberíamos ser confrontados cuando nosotros nos peleamos por los privilegios íntimos, que lo único que muestran es que no hay en mí una actitud que hubo en Cristo Jesús. Él conocía el corazón corrupto de 12 hombres indignos de confianza, pero aún así tomó su eternidad sagrada y la puso en las manos de esos hombres a quienes Él deseaba transformar a la imagen de Jesús. Es una realidad que somos personas en formación, aún no somos perfectos. Como alguien dice, estamos en el ahora y en el todavía no. Ahora hemos sido comprados por precio de sangre, pero aún no hemos sido perfeccionados. Aún no somos perfectos, pero eso no significa que yo tenga que ser egocéntrico, sino que Él ha puesto en mis manos esa misión de ser de una misma actitud de Cristo. Y esa es la manera en que Él continúa formándonos a su imagen. ¿Y por qué Cristo hace eso, hermanos? Porque Él fue un verdadero siervo, y un verdadero siervo no vive para sí, sino para la gloria de su Señor. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Glorificar al Padre. En tercer lugar, vamos a ver la renuncia voluntaria. O la auto-humillación de Cristo. Nadie humilló al Señor. Él se humilló. Dice Filipenses 2:7:
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Mis hermanos, Él no dejó de ser Dios, y eso es importante entenderlo. Jesús era 100% hombre, 100% Dios, y ni su humanidad ni su divinidad intervinieron en ninguno. ¿Sí? Él no dejó de ser Dios. Eso significa que Él nunca dejó de ser omnipotente, omnipresente y omnisciente, pero decidió no usarlo en su cuerpo de carne. Él dejó la adoración que los ángeles le ofrecían, pero nunca dejó de ser Dios, a lo cual él nunca se aferró, porque Él renunció a sí mismo. Por eso es tan gloriosa la entrega, mis hermanos. Cuando un verdadero discípulo, un verdadero siervo ha entendido todo esto, entonces debe de llevarlo a la práctica. Pero si decimos que lo entendemos y no vivimos de acuerdo a eso, entonces estamos fracasando en nuestro servicio a Dios. Y aquí debemos detenernos y preguntarnos: ¿por qué si el Dios del cielo, con todos los derechos de autoridad, conocimiento y la gloria que le pertenecen, Él estuvo dispuesto a renunciar a todo, y nosotros, las criaturas que no tenemos más que un corazón menesteroso, somos tan renuentes para hacer mucho menos de lo que Él hizo? Miren, para yo llegar a este lugar, llegué en carro. ¿Verdad que ya no cobra su mismo significado? ¿Verdad que no? Imagínense al Señor Jesucristo viajando en carro. Meses caminando por kilómetros. Yo llegué en carro y en 1 hora y media. ¿Verdad que pierde significado cuando nosotros no entendemos el contexto de lo que es ser un verdadero siervo de Dios? ¿De dónde viene esa renuncia? Porque si nosotros entendemos que si el Señor lo hizo, yo no tengo otro ejemplo para seguir o hacia dónde mirar? Y mis hermanos, mucho tiene que ver con nuestro corazón corrupto cuando nosotros actuamos de esa manera. Pero también es porque nosotros como criaturas hemos encontrado en este mundo, en los títulos, en los privilegios, un valor que nunca debemos encontrar. Y como esas cosas nos dan valor, nunca estamos dispuestos a renunciar a ellas, porque es como si perdiéramos nuestro valor. Piensa, ¿qué es más importante? ¿O qué es más relevante? ¿Qué es más trascendente? ¿Buscar el reino de Dios o ser más responsable en tu trabajo? Ahora, encaja eso o conecta eso con lo que haces. Porque nosotros somos puntuales en el trabajo. No, hombre, donde yo falte, aguas. O donde llegue tarde. ¿Qué es más importante? Debemos entender que ahora, como personas regeneradas, nuestro valor está en Dios. Solamente cuando encontramos nuestro valor en Él, será mucho más fácil, hermanos, deshacernos de esas cosas que nos separan. No tenemos nada que temer, no tenemos nada que probar, ni nada que esconder. A Cristo se le facilitó ser un siervo cuando se despojó de todo, pero a nosotros se nos complica cuando tratamos de hacer nuestro lo que no nos pertenece. Hermano, ¿tú tienes una casa? Pues no
no es tuya. ¿Tienes un auto? No es tuyo. De hecho, este envase tampoco lo es. ¿Qué no sabéis? Que tenéis al Espíritu de Dios. Y esos cuerpos en el que lo tenéis no sois vuestros. No es nuestro. La gloria es de Él, la salvación es de Él, el perdón es de Él, el amor es de Él. Todas las cosas son de Él, tu vida, mi vida le pertenecen a Él. Nosotros vivimos reclamando como nuestro lo que no es. Mis hermanos, de Él es todo, Él posee todo, pero nunca reclamó nada. Nosotros que no tenemos nada, reclamamos todo para nosotros. Cristo abre sus brazos y nos abraza. Él abre sus manos y nos da todo. Nosotros cerramos nuestros brazos y nos volteamos, cerramos nuestras manos, incluso las empuñamos. Y ese, hermanos, no es un siervo que se preocupa por dar gloria a Dios. Nosotros no somos dueños de nada, pero lamentablemente nos creemos dueños de nosotros mismos. Decimos que la gloria es de Dios, pero queremos el crédito. Y hermanos, esas dos cosas son altamente o totalmente excluibles, porque todo le pertenece a Dios. Decimos que Dios es el dueño de todo, pero vivimos y actuamos como si fuéramos nosotros los dueños de las cosas, incluso dueños de los demás. Los apóstoles tuvieron que ir aprendiendo, así como nosotros, hermanos, también vamos aprendiendo. Veamos una escena en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9. Esto es importante, hermanos, para nosotros. Marcos capítulo 9, versículo 38 al 40, vamos a leer. Juan le dijo, noten lo que sucedió aquí en este relato. 9:38. Juan le dijo, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre. Juan no dijo, ¿qué opinas de esto tú, Señor? Él no dijo eso. ¿Verdad que no? Y dice, y tratamos de impedírselo, pero no le pidió opinión al Señor. Vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre. Señor, ¿tú qué opinas de eso? No. Juan dice, y tratamos de impedírselo. ¿Por qué? Porque Juan creía que el territorio era de ellos. El territorio es nuestro, el ministerio es nuestro, los verdaderos somos nosotros. No queremos a nadie más que compita con nosotros. ¿Y qué hicimos? Pues tratamos de impedírselo. ¿Por qué? Pues porque no honraban a Dios, no tenían la doctrina correcta. Eso no dice. ¿Qué dice? Porque no nos seguían. Bueno, eso es lo que Juan piensa, pero ahora ven el versículo 39. Pero Jesús dijo, no se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí, pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. En otras palabras, a ver, Señor, o sea que puede haber otro grupo a quienes tú estás bendiciendo y no es necesario que nos sigan. Hablando del grupo de los apóstoles. Sí, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Mis hermanos, es bien importante entender esto,
Porque si estamos en Cristo, vamos en el mismo barco, ¿sí o no? Entonces el ministerio no es de nosotros. Nosotros no lo controlamos. Ni siquiera lo hacemos nosotros. Por eso es importante que nosotros estemos convencidos de lo que estamos haciendo delante de Dios. Y escucha esto que dice un comentarista. El ministerio ocurre cuando recursos divinos llenan necesidades humanas a través de vasos amorosos para la gloria de Dios. Esa es la manera en que un verdadero discípulo o un verdadero siervo ministra con los recursos divinos para la gloria de Dios. Y deja de ser un ministro cuando él no se manifiesta, y deja de ser un ministerio, cuando él no se manifiesta a través de mí. Nosotros estamos, hermanos, en una continua y absoluta necesidad de que el Señor Jesús nos asista de sus recursos y nos llene de su espíritu, de sus riquezas para su gloria. Necesitamos eso. Y hermanos, otra vez, esto no viene por osmosis, esto no viene de una manera fortuita, esto no sucede por accidente. Cuando se trata de ministerio, tú y yo no tenemos nada para ministrar el alma de una persona. Solo Dios puede hacerlo. Es Dios por medio de sus recursos el único que puede penetrar hasta lo más profundo del alma humana. El problema es que nosotros siempre queremos hacer en el ministerio lo que solo Dios puede hacer. Mira, piensa. No quiero que levanten la mano los que son servidores, pero piensa cuánto tiempo pasas en comunión con Él y estudiando su palabra, porque de lo contrario no vas a poder ministrar, porque es Él que te hace la obra. Él te usa a ti, porque tú eres la herramienta, pero si tú no pasas tiempo con Él, ¿cómo Él lo hará entonces? Alguien decía que muchas veces nosotros somos tan críticos de nosotros mismos que nos sentimos como basura, pero en otras ocasiones llegamos a creer que Dios debería hacer un espacio para que nosotros podamos ocupar un cuarto lugar dentro de la Trinidad. Nos creemos tan especiales que le preguntamos a Dios si no tiene otro espacio para mí. ¿Con qué propósito? Pues para llevarme todo el crédito, porque hemos olvidado que todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. Mis hermanos, con esa conciencia debe vivir un verdadero discípulo que quiera dar gloria a Dios. Cristo lo tenía todo, Cristo lo entregó todo y se quedó sin nada. Eso es lo que Pablo quiere que nosotros hagamos. Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Hermanos, no te quedes con nada, porque a Él sí le pertenecía todo, a nosotros nada. Cuando las luces se encienden, nosotros queremos que estén sobre nosotros, y si no están sobre nosotros, no queremos que estén sobre nadie más. Mis hermanos, nuestro llamado es a ver a Cristo. Y los evangelios nos muestran que el Señor Jesús siempre glorificaba al Padre para que el Hijo fuera glorificado. Y eso lo lleva a poner su atención en los demás y no sobre Él mismo. En el discurso del aposento alto vemos al Señor Jesús y Él ya sabía que estaba Judas ahí, que lo iba a negar, ¿sí o no? De hecho, le dijo a Pedro también que más adelante lo iba a negar. Que Judas lo iba a traicionar, que Pedro lo iba a negar y que los discípulos lo iban a abandonar. Pregunta: ¿el Señor terminó ahí su ministerio o siguió hasta el final? Sabiendo lo que había en ellos, siguió hasta el final. Porque Él no pensó en sí mismo.
Lo hizo con la samaritana, lo hizo sobre un ciego, sobre un hambriento, sobre un leproso, sobre una prostituta, sobre un recaudador de impuestos. Y es ahí donde debemos ver, para que aprendamos cuál es la obra de perdón, de gracia y de restauración en alguien que había estado perdido. Esa actitud que hubo en Cristo Jesús no la tuvo después de haberse encarnado, la tuvo antes de eso. Es por eso que lo pudo hacer. Para nosotros, mirar hacia arriba, hacia lo grande es lo mejor, pero para Jesús, mirar hacia abajo es el camino de la gloria. ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de Dios? Y aquí yo sí quiero que levanten su mano. Entonces serás el servidor de todos. Eso es grandeza, según el reino de Dios. El que quiera ser el mayor será el menor. El problema es que casi nadie quiere descender. No hay nada más ofensivo para una persona que saber que está descendiendo de nivel. Pero para Jesús, hermanos, descender era necesario. Era necesario. ¿Para qué? Para rescatar a toda la humanidad. De tal manera que la redención pudiera proclamar la gracia de nuestro Dios por siempre. Solo un siervo que quiere dar gloria a Dios está dispuesto a hacer eso, a descender. Yo no sé cuántos servidores hay aquí, en el sentido de que estén en la iglesia sirviendo, pero ojalá, hermanos, de verdad, como dice Pablo, el trabajo que está haciendo el pastor, estoy hablando de su pastor, de Víctor, no se va, de verdad. La estatura de un hombre, hermanos, no se mide por cuántos siervos él tiene a su alrededor. La estatura de un hombre se mide por cuántos siervos él le sirve. Eso fue lo que hizo Jesús. Es por eso que nosotros debemos aprender solo de él, porque él dijo en Mateo 11:29, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y la pregunta para todos los que servimos es: ¿cuántas maestras tenemos? Maestras de niños. ¿Ya están dando clases en la presenciales? Bueno, ¿qué ven los servidores? ¿Qué es lo que ven nuestros hermanos en nuestro servicio diario? Porque el culto de adoración o el servicio dominical que nosotros hagamos, que nosotros hacemos, dura 1 o 2 horas máximo. Pero tu vida predica toda la semana. Pregunta, hermano, ¿se pueden acercar a ti los hermanos confiados en que hay humildad en ti? Cada uno de nosotros debemos preguntarnos eso, según el resultado, ir delante de Dios, porque el orgullo es algo con lo que tenemos que batallar todos nosotros. El orgullo apenas tolera las ovejas, pero los humildes sirven a las ovejas. También el orgullo tiene la peculiaridad de usar a los demás. La humildad permite que Dios los use. El orgullo es poco paciente, pero la humildad es perdonadora.
Es esa cualidad la que necesitamos nosotros. Muchas veces, hermanos, lo que contribuye a la actitud orgullosa es que nosotros continuamente estamos manejando cosas sagradas. Predicamos la palabra santa de Dios, casamos a personas en presencia de Dios, estamos en el servicio de todos los domingos, aconsejamos por medio de la ayuda del Espíritu Santo, y de repente empezamos a acostumbrarnos a las cosas sagradas y pasa a ser rutinario, ordinario, común y cotidiano, de tal manera que nosotros que somos ordinarios comenzamos a vernos extraordinarios. Pensamos que estamos haciendo más de lo debido. Esto nos lleva a nuestro cuarto aspecto. Vamos a ver lo incomprensible de su sacrificio. Es incomprensible, hermanos, que Dios muera en el lugar del hombre. Es incomprensible que el dador de la vida pierda la suya, que el juez tome el lugar del acusado, que el inocente muera por el culpable. Es incomprensible que el santo sea hecho maldición. ¿Cómo es posible que el Rey de Reyes termine desnudo en una cruz, que se haya convertido en un siervo? Eso es incomprensible. Pero ¿cómo hizo todo eso? Por su humildad, que le permitió renunciar a todos sus privilegios. Su dependencia del Padre le permitió ser fiel hasta el final. Su obediencia absoluta le permitió resistir cada tentación y su disposición al quebrantamiento, y le permitió venir y morir por cada uno de nosotros en la cruz. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, estas son las características de un discípulo que procura dar gloria solo a Dios: humildad, quebrantamiento, dependencia y obediencia. Nosotros no podemos olvidar, hermanos, que los ciegos existen por causa del reino, y el reino por causa del rey. Y tampoco podemos olvidar que nosotros pertenecemos a la comunidad, así que de la toalla y la vasija, porque debemos aprender a lavarnos los pies, y que no hay otra comunidad que pueda glorificar a nuestro Señor. Y si habrá bendición, hermano, habrá quebrantamiento. Los discípulos y los mártires de toda la historia lo sabían. Lo sabían. Necesitamos entender, necesitamos leer más la Biblia, orar más al Señor, congregarnos más regularmente para que nuestro corazón esté avivado. Y cuando nosotros, hermanos, de verdad estamos metidos en su palabra, seamos obedientes, nuestro ministerio no será perfecto, pero sí será honesto y será profundo, y podremos servir a los demás. No quiero terminar sin antes orar por los servidores. Yo creo que todos somos o hemos estado en ese trabajo del servicio, y todos somos servidores. Y si tú, el Señor ha hablado a tu vida, quieres
servir al Señor. Déjate enseñar. Quizás no será sencillo, pero es importante que entiendas que hay un precio que pagar. Debes estudiar la Escritura, debes orar, debes estar en esa armonía con tus pastores, con tus hermanos servidores, con la iglesia, con el Señor, y eso, hermanos, de verdad tiene un precio. Tiene un precio. ¿Habrá desánimos? Sí, porque todos los enfrentamos. Nadie de nosotros estamos libres de eso. Pero créemelo, vale la pena. Cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor, podrás decir: Señor, valió la pena renunciar aún a las cosas legítimas. Porque cuando son legítimas nos cuesta más trabajo renunciar. Mucho más trabajo. Ya no digo renunciar a las cosas pecaminosas, las cosas legítimas, las que son permitidas, que no son pecaminosas en sí mismas, porque pensamos en nuestra propia seguridad. Pero un verdadero discípulo no piensa en sí mismo, piensa en beneficiar a los demás. Y bueno, pues nosotros generalmente cuando oramos no hacemos pasar a la gente, generalmente no hacemos eso. Pero yo creo que hay algo que es importante entender. Es importante que como pastores oremos por aquellos hermanos que están con esa disposición en el corazón de servir a nuestro Dios y animarlos a que sigan adelante, a que no se desanimen, a que corran el riesgo. No será fácil, pero de verdad vale la pena. Créanme, hay hermanos, miren, están los hijos, no sé cuántos hermanos tengan hijos aquí, pero los hijos pequeños que vienen detrás de nosotros, ellos serán los próximos predicadores, los próximos evangelistas. Y no quisiéramos que nuestra iglesia local desapareciera en la segunda generación, ¿o sí? Necesitamos determinar en nuestra vida si queremos realmente servir al Señor. Pero recuerda que hay un precio. Recuerdo que cuando nosotros comenzamos, yo creo que el problema de todo pastor es: ¿qué vamos a hacer cada domingo? ¿Qué vamos a predicar? Y eso, hermanos, requiere de desvelos, requiere de mucho tiempo sentado, leyendo la Escritura, estudiando. Pero nuestro Dios es bueno y sí capacita a los suyos, pero necesitan ustedes ser diligentes en su preparación, estar aquí. Cada vez que haya un curso para los servidores, asistan. Eso es para que su trabajo sea más excelente para sí. Y por supuesto para nuestros hermanos, porque no podemos separar. Decir, yo sirvo a Dios, pero al hermano no. Servir a Dios es servir a su iglesia. Vamos a orar. Y pues quisiera orar por los que están en ese deseo de servir al Señor. O los que ya están sirviendo. ¿Hay servidores aquí? Pónganse de pie, los que están sirviendo
La verdad es que yo creo que todos los que han tomado la decisión de venir a tomar estas enseñanzas es porque hay un deseo de servir a nuestros hermanos. A veces nosotros pensamos que hay cosas más importantes para nosotros, humanamente hablando, que a veces nos desanimamos tanto porque no vemos lo que nosotros queremos. Hermanos, es verdad que la pandemia ha alejado a muchos hermanos de la iglesia, es verdad, pero si tú aún no estás, eres tú el que debe de animar a los demás a permanecer, a ser fiel al Señor. Mira, cuando Pablo estuvo enfermo, ¿a quién mandó? Le mandó a una persona, no le mandó a una. A veces nosotros decimos, el hermano no viene, pues ya el Señor tratará con él. ¿Y cómo lo hará? ¿Ustedes creen que el Señor se equivocó cuando Él habló de un cuerpo en 1 Corintios 12? En Romanos, en Efesios, cuando habla de que nosotros estamos unidos por la fe y que nos necesitamos los unos a los otros. ¿O ustedes creen que el Señor Jesucristo vino a morir a la cruz para ver quién se puede arrepentir? A ver si funcionaba. No, hermanos. El Señor tiene un cuerpo. Y los que somos maduros, dice Pablo en Gálatas capítulo 6, somos los que sostenemos a los débiles. ¿No es así? Pero necesitamos fortalecerlo, porque aún los fuertes, por eso Pablo dice que crea que esté firme, mire que no caiga. Pero aún ahí nosotros debemos pelear, luchar para sostener a nuestros hermanos. Muchos de nosotros ya somos ancianos. Estoy hablando de la madurez espiritual. Debiendo ya ser maestros, dice Pablo, tenemos necesidad de leche, ¿verdad? Necesitamos de verdad salir de nuestra sobreseguridad. Es un amor sacrificial. Somos hijos de Dios, somos cristianos, somos el pueblo de Dios. Hermanos, nosotros seguimos a un rey que se hizo siervo y que fue a la cruz y se colgó por nuestros pecados. Sin cruz no hay gloria. No hay gloria. Ponte de pie. Cuando nosotros hacemos un llamado, para ver quién necesita una oración en la cual podamos ser animados, a veces nosotros pensamos que puede ser para avergonzarnos. Pero hermanos, en ese tipo de situaciones estamos todos. Todos necesitamos orar unos por otros. Si yo te preguntara, ¿necesitas que Dios te muestre y te revele a través de su palabra lo importante que es para Él su iglesia? ¿Qué contestarías? Que sí, mamá. Pues eso lo necesito yo también, porque eso es algo que nosotros vamos aprendiendo con los años, con el caminar en el ministerio, y no es fácil.